El sol caía lento sobre los tejados de San Jacinto, un pueblo sin mapas pero con memoria. El aire olía a albahaca recién cortada y a cartas que aún no habían sido abiertas. En una casa de adobe con puertas azules y persianas astilladas por el tiempo, Amina doblaba cuidadosamente una manta que había pertenecido a su madre. No era un día especial, pero su corazón latía como si algo invisible se acercara. Afuera, los niños del barrio jugaban a lanzarse arena, y los pájaros tejían nidos entre las grietas de las tejas. Todo parecía normal, hasta que un golpe seco en la puerta quebró el aire con una precisión quirúrgica. No era un vecino, no era un vendedor. Era un mensajero vestido de blanco, con acento extranjero y una caja lacrada entre las manos. Al verla, pronunció su nombre completo como si leyera un destino: Amina Nala Alvarado, y entonces supo que su vida, tal como la conocía, había terminado. La caja contenía una carta escrita con caligrafía firme y tinta morada. No había sello oficial, pero sí un símbolo bordado en el sobre: un halcón dorado en vuelo sobre dunas ondulantes. Al abrirla, Amina sintió que el aire se hacía más denso, como si el propio desierto se colara por las paredes. Las palabras eran claras y terribles. Su hermana menor, Layali, había sido acusada de un crimen en tierras árabes: robo de documentos de Estado, falsificación y traición. Amina sabía que era imposible. Layali era torpe, sí, impulsiva, sí, pero jamás criminal. Sin embargo, el sistema no preguntaba por verdades, solo por nombres, y el de ella ya estaba marcado. La carta proponía una única salida: un matrimonio inmediato, sin retorno, con el Sheikh Faris al-Munir de Al-Rahim, a cambio del perdón absoluto de la acusada. No había más detalles, solo un pasaje, una fecha y una frase final: acepta, y tu hermana vivirá. Rechaza, y ya no habrá regreso. Esa noche, el cielo se encapotó como si el mundo supiera lo que ella aún no podía decir en voz alta. Caminó sola hasta el cerro más alto del pueblo, donde las madres iban a llorar en silencio y las hijas a hacer promesas que sabían que dolerían. Amina no era religiosa, pero encendió una vela de cera vieja y la colocó entre dos piedras. No pidió milagros, solo claridad. Recordó las veces en que sostuvo a Layali durante las fiebres de la infancia, las risas en la cocina, los secretos compartidos bajo mantas rotas. No podía permitir que su hermana desapareciera en una celda extranjera por un error sin nombre. Pero aceptar esa propuesta significaba renunciar a todo: su país, su nombre, su voluntad y tal vez incluso su libertad. Aún así, cuando el viento apagó la vela, Amina ya había tomado su decisión, la más brutal, la más digna, la única posible. El viaje comenzó al amanecer. Una caravana escoltada por hombres en silencio, túnicas largas y espadas visibles, la recogió sin despedidas. Su única maleta llevaba pocas prendas, un diario sin escribir y una foto de su hermana sonriendo bajo la lluvia. Cruzaron 3 países, 2 desiertos y una docena de controles sin que nadie le dirigiera una palabra. Pero Amina no necesitaba compañía, solo dirección. Al 5.º día, el paisaje cambió. Ya no había colinas verdes ni techos de teja. Solo dunas doradas, cielos sin nubes y un horizonte que parecía no moverse nunca. Y en medio de esa inmensidad, surgió el palacio de Al-Rahim, blanco como una perla enterrada, con cúpulas que brillaban como espejos y murallas que parecían haber sido dibujadas por manos antiguas. El corazón le tembló, pero no por miedo, sino por la certeza de que, al cruzar ese umbral, su historia ya no le pertenecería del todo. Fue recibida por mujeres con rostros cubiertos pero ojos atentos. Le ofrecieron agua, un baño perfumado y un vestido de lino azul. No le preguntaron nada. No la llamaron por su nombre, solo la prepararon. Amina entendió entonces que no habría cortejo, ni banquete, ni celebración. La ceremonia se realizaría esa misma noche, bajo un cielo cargado de estrellas y sin testigos. Solo ella, el sheik
y un escriba que sellaría un contrato invisible. Cuando la luna alcanzó el centro del cielo, fue conducida a un patio interno, rodeado de palmas y fuentes. Él ya la esperaba, alto, imponente, con túnica blanca y mirada insondable. No la saludó, no se disculpó, solo alzó la mano y dijo: «Será rápido. No quiero hacerte daño». Amina bajó la cabeza, no por sumisión, sino por respeto a sí misma. Y entonces, sin amor, sin ternura, pero con una dignidad feroz, pronunció las palabras que sellarían su destino. La historia no comenzó con un contrato ni con un sheik. Comenzó años atrás, en una cocina diminuta, donde dos hermanas compartían un solo colchón y una misma promesa: jamás separarse. Layali era la menor por 6 años, pero siempre fue la más vivaz, la que hablaba sin filtros, la que reía cuando Amina lloraba, la que metía los pies en los charcos sin miedo a mancharse el vestido. La vida, sin embargo, no tiene consideración por las almas puras. Mientras Amina cargaba con trabajos pesados para sostener la casa, Layali soñaba con ser escritora, con estudiar idiomas, con ver el mundo más allá de las fronteras que la pobreza les había impuesto. Y fue ese anhelo, tan limpio como peligroso, lo que la llevó directo a la trampa. Todo comenzó con una oferta que parecía inofensiva: cuidar la biblioteca de un empresario extranjero que había llegado al país con promesas de inversión. Layali aceptó sin preguntar demasiado. El lugar era hermoso, silencioso, lleno de libros que nadie le impedía leer. Pero detrás de cada estantería había micrófonos ocultos, y sobre cada estante, documentos cifrados que no debían ser tocados. Un día, sin querer, copió una nota que encontró entre las páginas de un atlas antiguo. Era un memorándum secreto, con sellos del reino de Al-Rahim. No lo comprendía del todo, pero lo tradujo, lo compartió con un amigo, y ahí comenzó el infierno. En menos de una semana, fue detenida en una calle oscura. Le vendaron los ojos, la interrogaron por horas, nunca la golpearon, pero quebraron su voz, y cuando finalmente la liberaron, la única condición fue no abandonar el país. Ya no era turista, era rehén. Amina lo supo por una llamada que llegó a medianoche. La voz al otro lado no era de su hermana, era de un abogado con tono neutro y palabras medidas. Le explicó el riesgo, le habló del juicio, le advirtió que la pena podía llegar a 20 años. Pero antes de colgar, añadió algo que no venía en ningún código penal. El Sheikh Faris Al-Munir está dispuesto a negociar, pero solo con usted. Amina no preguntó más. Guardó silencio. Y en ese silencio empezó a morir una parte de sí misma, para dar paso a otra más fuerte. Porque en ese momento entendió que su historia ya no sería solo suya. Su vida se había convertido en un puente, y su deber, en una llama. Déjale un like al video. Y suscríbete al canal. Estamos rumbo a los 10.000 suscriptores. Únete. Durante los días previos a la partida, Amina volvió a leer las cartas de infancia de Layali. Había una, escrita con lápiz mal afilado, que decía: «Cuando yo me equivoque, tú me vas a salvar. Siempre». No era una súplica. Era una certeza inocente. Y Amina, aunque quisiera, no podía traicionar esa fe ciega. En el fondo, sabía que su hermana no era culpable de nada, salvo de creer que el mundo era menos cruel de lo que realmente es. Mientras preparaba discretamente su salida, dejó parte de sus pertenencias con la vecina más confiable del barrio y enterró en el patio una pequeña caja con cartas antiguas y flores secas, como quien entierra una parte de su infancia. Partir hacia el desierto no era solo un viaje, era cruzar una frontera invisible entre quien había sido y quien necesitaba convertirse. En el tren que la llevaría al primer punto de conexión con el mundo árabe, Amina pasó las horas en silencio, mirando el reflejo de su rostro en la ventana. Se preguntaba si alguna vez podría volver a confiar en alguien, si alguna vez Layali
sabría lo que estaba sacrificando por ella. Pero en el fondo, no necesitaba gratitud. Solo quería que su hermana respirara aire libre, que viviera, que tuviera la oportunidad de enmendar sus propios errores. Amina no buscaba gloria, ni recompensa, solo justicia silenciosa. Una redención que no se gritara al mundo, pero que sanara por dentro, como una cicatriz que deja de doler, aunque nunca desaparezca. La ceremonia no tenía flores, ni campanas, ni bendiciones. El cielo estaba despejado, pero en el aire flotaba una tensión tan densa como el incienso que ardía en silencio en las esquinas del patio interior. Amina fue conducida por un pasillo de piedra blanca, flanqueado por columnas talladas con versos antiguos que hablaban de deber, honra y silencio. Las sirvientas, sin hablar, la envolvieron en un velo color marfil, ligero como brisa, pero con el peso simbólico de todo lo que dejaría atrás. No era un vestido nupcial, era una ofrenda. Una tela sobre el rostro de una mujer que no llegaba por amor, sino por lealtad a una sangre compartida. Su reflejo en el espejo era el de una extranjera, pero sus ojos seguían firmes, sin lágrimas, sin temblores. Sabía que la fuerza no se gritaba, se llevaba en la espalda recta y en los pasos seguros, incluso cuando el alma crujía. El sheik Faris al-Munir aguardaba de pie, con la postura de un hombre que no pide perdón. Sus ojos, oscuros como la noche sin luna, la observaron sin juicio. Tampoco había compasión, solo una especie de respeto tenso, distante, como si reconociera que esa mujer frente a él no era una víctima, sino una aliada forzada por las circunstancias. El escriba recitó las cláusulas en voz baja. No había romanticismo, no había promesas eternas, solo términos, fechas, condiciones. El contrato entra en vigor esta noche. No se exige intimidad, no se exige descendencia. Se exige lealtad mutua por el plazo estipulado de 7 años. Amina asintió con un movimiento mínimo. No preguntó nada, no objetó nada. Era un trato, y como todo trato, debía ser cumplido. Al final, una gota de perfume de almizcle fue colocada sobre su muñeca. El sello invisible que confirmaba su nueva identidad. La esposa del sheik. Cuando la ceremonia terminó, no hubo aplausos ni abrazos. Las sirvientas se retiraron en silencio. El escriba desapareció por un corredor lateral y Amina fue conducida a una habitación amplia, con tapices de tonos ocres, cortinas que bailaban con la brisa cálida y una cama tan grande como un desierto. No sabía si él vendría, no sabía si quería que viniera, pero no tenía miedo. Se sentó al borde del lecho y retiró el velo con las 2 manos. El rostro que vio en el espejo de bronce ya no era el mismo que había dejado San Jacinto. Era más serio, más alto en dignidad, más cercano a algo ancestral. Allí, en esa noche sin estrellas visibles, Amina no lloró. En cambio, escribió la primera frase en su diario. Hoy no me casé con un hombre, hoy me casé con una decisión. Horas después, escuchó pasos que se detenían tras la puerta. No entraron, no llamaron. Solo un susurro leve, casi imperceptible. Gracias. Era su voz. Le bastó para entender que él tampoco era inmune al peso de ese compromiso. Faris no era un monstruo, pero tampoco un salvador. Era un hombre en guerra con su propio nombre, y tal vez, solo tal vez, eso los convertía en iguales. Amina se acostó sin quitarse la túnica, con el diario junto a la almohada. Afuera, el desierto susurraba su canción de siempre, la de los que aprenden a empezar donde otros terminan. Y ella, con los ojos abiertos en la oscuridad, supo que la mujer que había llegado ese día ya no existía más. Los días posteriores al matrimonio transcurrieron como una larga plegaria dicha sin voz. El palacio de Al-Rahim, con sus corredores de mármol, sus patios de sombra profunda y sus fuentes que cantaban de madrugada, no parecía un hogar, sino una caja dorada donde el tiempo se movía lento y sin emoción. Amina despertaba al alba,
Se vestía con túnicas sencillas que le eran dejadas junto a la puerta, y recorría los espacios asignados a las mujeres del ala este. Nadie la guiaba, nadie la nombraba. La trataban con respeto, sí, pero con la misma reverencia que se le da a una estatua, presente, pero sin pertenencia. No había insultos, tampoco bienvenida, solo una neutralidad que pesaba más que el desprecio, como si su existencia fuera tolerada, pero no celebrada. Las demás mujeres del palacio, de edades diversas, caminaban con la mirada baja y el andar medido. Algunas tenían años ahí, otras apenas llegaban. Todas compartían algo en común. Sabían cuándo hablar y cuándo callar. Amina, que venía de un mundo donde se gritaban las verdades aunque dolieran, tuvo que aprender a leer los gestos como si fueran frases completas. Un suspiro al servir el té significaba advertencia. Una flor ausente en la bandeja del desayuno, desaprobación. Un pañuelo doblado junto al tocador, una tregua. Y así, poco a poco, fue descifrando la lógica muda del palacio, no por sumisión, sino por estrategia. En un lugar donde las palabras eran peligrosas, aprender a escuchar el silencio era la mayor forma de sabiduría. Faris, por su parte, seguía siendo una sombra puntual. Aparecía en los comedores privados cuando el sol caía, cruzaba los jardines al anochecer con un libro en la mano, y a veces se detenía junto a la fuente del segundo patio, como si buscara respuestas en el agua. Nunca compartieron una comida, nunca intercambiaron una frase entera, pero sus presencias se rozaban, como dos astros girando sin colisión. Amina no lo espiaba, pero tampoco evitaba observarlo. Había en él una rigidez antigua, como si estuviera hecho de piedra, pero con grietas profundas que revelaban humanidad en los momentos más inesperados. Una noche, mientras pasaba frente a su sala de lectura, lo escuchó murmurar un verso en árabe. No lo entendía del todo, pero la cadencia era triste. Un lamento, un anhelo, algo roto que aún dolía. En el ala donde dormía, Amina comenzó a escribir cartas que no enviaría jamás. Eran para su hermana, pero también para sí misma. Le contaba cómo se sentía caminando sobre alfombras demasiado suaves, cómo extrañaba el olor a tortillas quemadas en su pueblo, cómo los muros del palacio estaban llenos de ecos de otras mujeres que, como ella, habían llegado ahí sin haberlo soñado nunca. Algunas, probablemente, ya no sabían quiénes eran, pero ella no se permitiría ese lujo. Por las noches, dejaba una flor seca entre las páginas del diario. Era su forma de marcar los días, no con fechas, sino con actos mínimos de resistencia. El único momento del día donde sentía algo parecido a paz era en el jardín interior, justo al pie de una bugambilia que nadie parecía cuidar. Amina comenzó a regarla sin pedir permiso. Le hablaba bajito, en su idioma, como si con eso pudiera recordar quién era, y fue justo allí, una tarde silenciosa, cuando escuchó pasos lentos detrás de ella. No se giró, no hizo ruido, pero una voz, su voz, rompió el aire como un cristal. Nadie cuida ese arbusto desde que ella se fue. Amina no respondió, solo continuó echando agua, sin mirar atrás. Porque a veces, en los lugares donde todo calla, un solo gesto sincero es más valioso que 1000 palabras. Las túnicas decían más que las palabras en aquel palacio de mármol y susurros. Cada pliegue, cada tono, cada bordado revelaba jerarquías invisibles, antiguas como las arenas del desierto. Las mujeres no usaban nombres entre ellas. Se reconocían por la tela que portaban. Las de lino blanco eran recién llegadas. Las de seda azul marino habían nacido en la nobleza, y las que llevaban velo rojo bordado en oro eran esposas del linaje. Amina, por disposición del contrato, recibió una túnica gris perla sin distintivos, con el cuello sobrio y el cinturón apenas trenzado. No era ni sirvienta ni consorte visible. Estaba entre mundos, ni dentro ni fuera, ni elevada ni sumisa. Y ese lugar ambiguo la protegía, pero también la aislaba.
Las primeras semanas se movió por el palacio como un fantasma que no dejaba huellas. Caminaba descalza por los pasillos exteriores para evitar el eco de sus pasos. Observaba todo, memorizando sin querer cuántas veces se regaban las plantas del vestíbulo, cuántos niños jugaban a escondidas entre los pilares, cuántas mujeres se asomaban discretamente cuando el sheik cruzaba el jardín. No lo hacían por deseo, lo hacían por costumbre. Faris era un hombre que imponía presencia incluso en el silencio. Amina no lo evitaba, pero tampoco buscaba su sombra. Sabía que, en ese mundo, cuanto más te escondías, más te veían. Así que eligió ser constante, discreta, pero presente. Sin pedir, sin ofrecer, sin rendirse. Un día, mientras recogía agua en el patio de los jazmines, una mujer mayor se le acercó con la mirada baja. No habló. Solo dejó sobre la piedra una túnica nueva, más ligera de color arena, con pequeños detalles en hilo plateado. Amina la observó en silencio. No había nota, no había explicación, pero entendió. Era un mensaje. Un cambio sutil, pero significativo. Estaba siendo aceptada, no por amor, ni por afecto, sino por su dignidad inquebrantable. Esa noche, al ponerse la nueva prenda, Amina se sentó frente al espejo de cobre bruñido y se dijo a sí misma, casi en un suspiro, «No tengo corona, pero tengo nombre». La vida dentro del palacio no se medía en día, sino en rituales. Las horas estaban marcadas por sonidos. El llamado a la oración desde la torre más alta, el tintinear del té servido al anochecer, el murmullo de los libros leídos por el sheik detrás de una puerta entreabierta. Amina se refugiaba en los pequeños hábitos. Regar las plantas que nadie cuidaba, ordenar los almohadones de las estancias vacías, escribir frases en su diario que luego borraba con la yema de los dedos. En ese mundo donde el exceso era ley, ella hacía de la sencillez su fortaleza. Y con eso, sin notarlo, comenzó a transformar la percepción que tenían de ella. Las criadas más jóvenes empezaron a dejarle pequeños gestos, dátiles dulces sobre un cuenco de barro, un peine de madera junto a su jofaina, una ramita de menta escondida en su pañuelo. No hablaban, pero sus manos decían, «Te vemos». Y ella, sin hablar tampoco, respondía con gratitud. Un día, mientras cosía en soledad una costura rota de su túnica, la mujer mayor del otro día volvió a acercarse y le dijo, sin mirarla, «No todas llegan aquí sabiendo resistir sin romperse». Amina alzó la vista. No necesitaba más palabras. En ese palacio lleno de sombras, acababa de encenderse una vela a su favor. Las noches en Al-Rahim tenían un silencio distinto. No estaba vacío. Era de espesor. Como si el aire supiera guardar secretos y las estrellas bajaran más cerca solo para escuchar. Amina había aprendido a no temerle a la oscuridad. Al contrario, encontraba en ella un tipo de consuelo que la luz del día no ofrecía. Fue en una de esas noches, cuando la luna colgaba como una lámpara de plata sobre las dunas, que algo dentro del palacio cambió sin hacer ruido. Las sirvientas recogieron temprano. El viento dejó de empujar las cortinas. Y Amina, que no lograba dormir, decidió caminar por el corredor que daba al oasis interno, un rincón que apenas había visitado, no por prohibición, sino por prudencia. El agua del oasis reflejaba el cielo con una nitidez que casi dolía. Las palmeras se inclinaban como en reverencia, y el aroma de los naranjos que bordeaban el estanque era tan dulce que parecía irreal. Amina se sentó junto a la piedra más cercana y retiró el velo de su cabello. Respiró profundo, como quien por fin baja una armadura invisible. Cerró los ojos por un momento, dejando que el murmullo del agua la envolviera. Fue entonces cuando sintió la presencia. No escuchó pasos. No hubo advertencia. Solo una sombra firme que se proyectó sobre el suelo de mármol. Abrió los ojos lentamente. Él estaba ahí, de pie, silencioso, no como autoridad, sino como hombre.
como alguien que también buscaba consuelo entre la noche y el agua. Faris no se sentó, tampoco habló de inmediato. Durante unos segundos Morris solo la miró, no como esposo, ni como dueño de nada. La miró como quien observa a alguien que no esperaba encontrar, y sin embargo, agradece haber encontrado. Su voz, cuando por fin emergió, fue baja, casi rota. Hay noches en las que no puedo dormir, y no por remordimientos, sino por memorias. Amina no respondió. No era necesario. El silencio entre ellos no era ya una barrera, sino un puente. El sheik bajó la mirada hacia el agua, y por un instante, el peso de su figura pareció disolverse. Este lugar fue de ella, la única que me conoció sin títulos. No dijo su nombre, no explicó su ausencia, pero en sus palabras se colaba el perfume de un pasado que aún sangraba. Amina no sintió celos, sintió respeto. Porque el amor que no se nombra, pero aún vive en el recuerdo, merece ser honrado. Se limitó a extender su mano y tocar levemente el borde de la piedra, como un gesto de tregua. Faris no respondió con palabras. Solo se sentó finalmente a su lado, dejando entre ellos el espacio justo para respirar. No hubo caricias, no hubo miradas intensas, pero el aire cambió, como si el desierto mismo aprobara aquel encuentro silencioso. Y así, bajo la luna del oasis, dos desconocidos comenzaron a reconocerse. No por lo que decían, sino por lo que no necesitaban decir. Esa noche, al volver a su cuarto, Amina no escribió en su diario. No lo necesitaba. El recuerdo era suficiente, y por primera vez desde su llegada, durmió profundamente. No porque todo estuviera bien, sino porque por fin algo había empezado a sanar. El jardín que nadie cuidaba se encontraba en el ala sur del palacio, justo detrás del salón de las cortinas verdes. No aparecía en los mapas internos, ni era mencionado por las criadas. Era un rincón olvidado, donde el sol apenas tocaba la tierra y los arbustos crecían a su antojo entre piedras agrietadas y flores sin nombre. Amina lo descubrió por accidente, mientras seguía el vuelo errático de una mariposa naranja que parecía guiarla hacia algo que no buscaba, pero que tal vez necesitaba. Cuando atravesó la arcada de piedra cubierta de enredaderas, supo de inmediato que ese espacio era distinto, no por su belleza, sino por su descuido. Era el único lugar del palacio que no pretendía ser perfecto. Comenzó a visitarlo en secreto, al principio con cautela. Barría las hojas secas, removía la tierra dura con las uñas, y recogía las ramas muertas como quien ordena un altar derrumbado. No lo hacía para distraerse, lo hacía para sentirse útil, real, viva. A medida que los días pasaban, el jardín empezó a responder. Pequeños brotes verdes asomaron entre las piedras, y un rosal silvestre, que parecía seco, dio su primera flor blanca tras la lluvia. Amina no pidió permiso, tampoco lo necesitaba. Sabía que, en los lugares donde todo está marcado por reglas, a veces solo lo invisible crece con libertad. Los niños del palacio, hijos de sirvientas, sobrinos de guardias, pequeños curiosos que sabían reír bajito, comenzaron a acercarse. Primero desde lejos, escondidos tras columnas, espiando cómo ella hablaba sola con las plantas. Luego, uno a uno, fueron sentándose a su lado. No preguntaban, solo imitaban. Regaban con jarras pequeñas, recogían piedras de colores, le mostraban bichos que encontraban entre las raíces. Amina no era madre, pero los recibía como si lo fuera, porque en ese jardín las etiquetas perdían fuerza, y lo único que importaba era cuidar lo que aún podía florecer. Una tarde, mientras enseñaba a una niña a plantar semillas de albahaca, sintió una presencia familiar detrás de la reja. Era Faris. No vestía túnica ceremonial. Llevaba ropa sencilla, casi común. No interrumpió. Solo observó en silencio, como si ver a Amina entre la tierra y los niños le revelara una parte de ella que aún no había comprendido. Sus ojos no reflejaban sorpresa, sino algo más profundo.
respeto. Cuando ella alzó la vista, él solo asintió con la cabeza y se retiró. No hubo palabras. Pero Amina supo que el jardín ya no era solo suyo. Había sido visto, y por lo tanto, reconocido. Con el tiempo, las sirvientas comenzaron a dejar herramientas junto al pozo. Nadie lo comentaba, pero todos sabían que ese rincón había dejado de ser tierra olvidada. Ahora tenía nombre propio. Los niños lo llamaban el jardín de la señora nueva, pero Amina lo nombró en silencio como esperanza. Porque era lo que ella misma había enterrado al llegar, y ahora veía brotar con sus propias manos. En una mañana tibia, cuando el aire del desierto se colaba sin prisa por los ventanales altos del salón norte, Amina decidió explorar a solas la biblioteca del palacio. No era un espacio reservado, mas tampoco frecuentado. Las mujeres apenas entraban allí, quizás por miedo, quizás por costumbre. Los estantes, de madera oscura tallada, guardaban volúmenes en árabe, francés, inglés y hasta ruso. Los lomos dorados brillaban bajo el polvo, como joyas olvidadas por el tiempo. Había silencio, sí, pero no era el mismo que habitaba en los corredores. Era un silencio cálido, espeso, lleno de palabras dormidas esperando a ser leídas. Amina no buscaba nada concreto, apenas deseaba estar entre libros que no la juzgaran, que no le exigieran explicaciones. Mientras acariciaba los bordes de un atlas con ilustraciones de Oriente, un sonido leve, como un suspiro contenido, la hizo volver la mirada hacia una pared lateral, semi-escondida tras una cortina de terciopelo claro. Tiró con cuidado de la tela, revelando un retrato antiguo. Era grande, más que cualquier otro del lugar, enmarcado en plata desgastada, y lo que vio la dejó sin aire. Una mujer joven, de rostro sereno y ojos oscuros, vestida con una túnica blanca que caía como cascada sobre sus hombros. Su piel morena, su expresión contenida y su postura firme le resultaban extrañamente familiares. No por haberla visto antes, sino porque, de algún modo, esa mujer se le parecía. No físicamente, sino en la mirada. Una mirada que sabía lo que era amar y perder, callar y resistir. Debajo del retrato, una placa oxidada con una inscripción en árabe. Amina no entendía todo, pero pudo descifrar dos palabras: Zaira y honor. El nombre le resonó con eco. Intuyó que esa mujer no era una figura decorativa, era historia, y posiblemente herida. En los días siguientes, comenzó a preguntar con sutileza, no directamente, no de forma evidente. Observaba las reacciones cuando nombraba el salón norte. Algunas criadas bajaban la mirada, otras fingían no escuchar, hasta que un niño, sin saber que revelaba un secreto, murmuró mientras jugaban con piedras en el jardín. Dicen que ella fue la primera que rompió las reglas, y que lo amó sin pedir nada a cambio. Amina no insistió. Sabía que las historias más verdaderas son las que se esconden detrás del silencio. Pero desde ese día, algo cambió. Cuando Faris cruzaba su camino, ya no lo veía como una figura inalcanzable, sino como un hombre que también había perdido, que había amado a alguien que, quizás, lo marcó para siempre. No sintió celos, sintió compasión, y también una inquietud sutil. ¿Estaba ella, sin querer, ocupando el lugar de esa mujer? ¿Era el matrimonio una transacción? ¿O un eco de algo que no pudo ser? Una noche, volvió al retrato con una vela en la mano. Se sentó frente a él y le habló bajito, sin esperar respuesta. «No vengo a reemplazarte», murmuró, «solo a entender qué tanto duele quedarse donde otros se han ido». Y entonces, en medio del silencio, sintió que esa mujer del lienzo no era una amenaza, sino una advertencia. El amor, en ese palacio, no era regalo, era prueba. Y Amina, aunque aún no lo supiera, estaba dispuesta a ser parte de esa historia. Las verdades más pesadas no se gritan, se arrastran, se cuelan en los gestos, en las ausencias, en los nombres que no se pronuncian.
Amina había entendido eso desde su llegada, pero después de descubrir el retrato de Zaira, el silencio del palacio se tornó distinto. Ya no era solo protocolo, era luto. Un luto sin tumba ni ceremonia. El retrato seguía allí, intacto, pero todo lo que lo rodeaba parecía congelado en una memoria compartida que nadie se atrevía a desenterrar. Hasta que, una tarde, mientras la luz del desierto caía oblicua sobre los corredores, Faris rompió la regla más antigua del lugar. Habló de ella. Fue breve. No hubo preámbulo ni justificación. La encontró en la biblioteca, de pie frente al mismo cuadro, y con voz serena, casi vacía, murmuró: Zaira fue mi esposa, y mi traición. Amina no se movió, ni respondió, no por indiferencia, sino por respeto. Sabía que cuando alguien abre una herida antigua, lo menos que se puede hacer es escuchar sin interrumpir. Faris continuó, con los ojos fijos en la mujer del lienzo. Contó que se habían conocido antes de que él heredara el título, cuando aún era solo el segundo hijo de un emir menor. Ella no era noble, era hija de una curandera del oasis, pero tenía fuego en la sangre y una dignidad tan firme que incluso los ancianos del consejo la temían. Se amaron sin permiso. Se casaron en secreto. Durante un año, vivieron fuera del palacio, lejos de las intrigas y los ojos del clan. Pero cuando su hermano mayor murió repentinamente, Faris fue llamado de vuelta para asumir el liderazgo. No podía presentarse con una esposa sin linaje, según las reglas ancestrales. Le ofrecieron una elección: el trono o ella. Elegí mal, dijo, apenas audible. Zaira, sin lágrimas, lo dejó regresar solo. Nunca volvió a verla viva. Cuentan que enfermó semanas después, pero nadie sabe si fue el cuerpo o el alma lo que se apagó primero. Amina escuchó todo con el corazón latiendo en un ritmo nuevo. Por primera vez, Faris se mostraba vulnerable, no como figura de poder, sino como un hombre quebrado por sus propias decisiones. No buscaba perdón, ni consuelo. Solo necesitaba decirlo en voz alta, y ella, sin saber por qué, sintió que ese dolor no lo hacía más débil, lo hacía más verdadero. Cuando terminó, él se giró hacia ella y dijo algo inesperado. No te traje aquí para reemplazarla. Lo hice porque no quería volver a elegir. Y se fue, dejándola sola frente al retrato, pero ya no confundida. Ahora, Amina sabía que su presencia en el palacio no era un error. Era parte de una cadena de decisiones marcadas por el pasado, pero no determinadas por él. Esa noche, al escribir en su diario, no lo hizo desde la pena ni desde la duda. Escribió desde la lucidez. El amor, puso, no siempre llega como promesa, a veces llega como consecuencia, y si duele es porque todavía importa. Luego apagó la vela y por primera vez miró el techo del cuarto como si pudiera sostener su esperanza, no por él, sino por ella misma. El viento del desierto tiene una forma peculiar de hablar. No grita, no empuja, se desliza por las rendijas más estrechas, acaricia los objetos olvidados y mueve con sutileza aquello que muchos prefieren mantener oculto. Fue una mañana templada cuando Amina, recorriendo la biblioteca del palacio sin rumbo definido, sintió que algo la llamaba desde un rincón cubierto de polvo. Los libros, alineados como soldados silenciosos, no parecían diferentes a los de cualquier otra sala, hasta que uno se deslizó con facilidad extraña, revelando entre sus páginas una hoja envejecida, doblada con precisión, escondida como un secreto. El sobre no tenía sello ni fecha, solo un nombre escrito con tinta que el tiempo había desvanecido: Amina. El corazón le golpeó el pecho como si reconociera antes que la mente lo comprendiera. Con los dedos temblorosos, abrió el papel y comenzó a leer. Era una carta escrita por una mujer que no conocía en vida, pero cuyo nombre ya le era familiar: Zaira. Las palabras no estaban dirigidas a una época,
ni a un acontecimiento preciso. Eran líneas escritas con alma, con un tipo de lucidez que solo poseen las mujeres que han sido profundamente amadas y abandonadas sin ruido. Zahira no explicaba cómo sabía de Amina. No intentaba prevenirla, ni consolarla. Simplemente le hablaba con una sororidad desnuda, como si compartieran un hilo invisible que las unía más allá del tiempo. Si alguna vez llegas aquí con el deber sobre los hombros, decía, recuerda que el amor no se ruega, se cultiva. Y si él todavía guarda dolor, no intentes borrarlo, acompáñalo. Amina terminó de leer sin una sola lágrima. No por falta de emoción, sino porque la fuerza de aquella carta era tan íntima, tan inesperada, que la conmovía desde un lugar donde el llanto no alcanzaba. No era una despedida, era una herencia emocional. Zahira le hablaba desde la profundidad del silencio, desde ese sitio donde solo se encuentran las mujeres que han amado con valentía, que han resistido en tierras ajenas, y que entendieron que su dignidad no depende de ser elegidas, sino de elegir seguir de pie. Amina dobló la carta con cuidado, la guardó entre las páginas de su diario, y supo que aquel gesto no era pequeño. Era un pacto sellado entre dos almas que nunca se encontraron, pero que de algún modo se entendieron. Desde ese día, su caminar cambió, no por orgullo, sino por certeza. Ya no bajaba la mirada, ya no evitaba las miradas curiosas. Las sirvientas notaron la diferencia, los guardias también. Incluso los corredores, antes hostiles, parecían abrirse a su paso. Faris lo percibió de inmediato. Durante un encuentro casual junto a la fuente de piedra, murmuró, «Tu mirada cambió». Amina no lo negó, solo respondió con firmeza serena, «Yo también». No hubo más preguntas. Pero en los ojos del sheik brilló por un instante algo cercano a la paz. No por haberse entendido, sino por haber sido, finalmente, escuchado. ¿Te está gustando la historia? Déjanos tu like y comparte tus impresiones en los comentarios. Aquella carta, escrita para alguien que no había llegado aún, cumplió su destino. No fue un documento, fue una semilla. Y en el alma de Amina, esa semilla encontró tierra fértil. Ya no era la esposa por contrato, ni la extranjera con nombre prestado. Era una mujer con historia, con raíces nuevas y con una voz que, poco a poco, comenzaba a germinar entre los muros que antes la habían querido silenciar. El desierto no perdona, pero tampoco miente. Su forma de hablar es la de la prueba. Cuando el cielo se torna rojo y el viento levanta la arena como un lamento, uno no se esconde, se enfrenta. Y fue en una de esas tardes, cuando el calor se volvía delirio y el horizonte parecía hervir, que Amina sintió que algo se aproximaba. No era una amenaza, era una verdad que venía a sacudir todo lo que se había establecido en silencio. Los sirvientes corrían cerrando ventanas. Las mujeres guardaban sus túnicas más ligeras, y un rumor se esparcía entre los muros. Se avecinaba una tormenta de arena. Las grandes, de esas que sepultan caminos, calan los huesos y devuelven a los hombres la humildad que el poder les arrebata. El palacio fue sellado, pero Faris, contra toda expectativa, pidió que prepararan 2 camellos, agua y un guía discreto. Llamó a Amina sin explicación. No la ordenó, no la persuadió, solo la miró y dijo, «Necesito mostrarte algo antes de que el desierto lo borre». Ella no preguntó. Algo en su voz no sonaba como capricho, sino como deuda pendiente. Partieron al atardecer, cuando el aire era apenas respirable y el sol ya no abrasaba, pero tampoco perdonaba. Cabalgaron en silencio durante horas, sin palabras, solo el crujir de la arena bajo las patas de los animales y el vaivén lento del mundo antiguo. Llegaron a un claro, sin palmeras, sin sombra, donde las dunas formaban una media luna alrededor de una colina rocosa. Allí, entre piedras lisas por el tiempo y cenizas dispersas, había un pequeño monumento cubierto con tela blanca. Faris desmontó con lentitud,
Retiró la tela y reveló una inscripción tallada en mármol. El nombre de Zaira, sin título, sin linaje. Solo su nombre y una frase en árabe que Amina no comprendió del todo, pero cuyo tono le bastó. Aquí descansan los silencios que nadie quiso escuchar. Faris no lloró, pero su espalda se encorvó como si llevara décadas intentando sostener algo que ya no podía más. No hay tumba real ni ceremonia, dijo él, porque el amor no aceptado no recibe honores, solo sombra. Amina no respondió. Se acercó, colocó una piedra plana junto al monumento, como dicta la tradición más antigua, y cerró los ojos. No por pena, por respeto. Porque esa mujer, que había amado sin permiso y resistido sin testigos, merecía memoria. Y allí, en medio del desierto crudo y sin adornos, algo en Faris se quebró. No quiero repetir los mismos errores, confesó, pero tampoco sé cómo empezar distinto. Amina lo miró, no con juicio, tampoco con ternura, solo con esa mirada que se ofrece sin exigir. No dijo nada, porque el silencio, en ese instante, era la única forma honesta de hablar. La tormenta llegó cuando regresaban, arena en los ojos, en los labios, en los recuerdos. Pero Amina no sintió miedo. Cabalgaba con el cuerpo tenso y el corazón en paz, porque había visto algo que muy pocos hombres permiten mostrar, un sheik de rodillas ante su propia historia. Y comprendió, al fin, que ese desierto no era castigo. Era revelación. Lo que no se dice en los salones, se grita entre las dunas, y el viento, por más feroz que parezca, no borra lo que es verdad. Desde aquella travesía al corazón del desierto, algo había cambiado entre ellos. No fue un gesto, tampoco una declaración. Fue la forma en que sus miradas se encontraban sin buscarse, la manera en que sus silencios dejaban de ser muros para volverse puentes. Amina no buscaba entenderlo todo. Aprendió en su andar de mujer observadora que hay cosas que no necesitan explicación para ser ciertas. Faris, por su parte, comenzó a notarse más humano en sus gestos cotidianos. Ya no evitaba su presencia, a veces incluso parecía buscarla. Y cuando lo hacía, no era como quien se impone, sino como quien permite ser visto, por fin, sin armadura. No compartían comidas formales, pero él comenzó a aparecer en el jardín justo cuando ella terminaba de regar. No preguntaba. Solo se sentaba cerca, a veces con un libro, otras con una fruta que compartía sin palabras. Amina entendía que los hombres como él no sabían pedir cercanía. La ofrecían a su modo, con presencia, con atención, con respeto. En una ocasión, mientras recogía dátiles de un cesto que ella había dejado a la sombra, murmuró con voz apenas audible: Zahira plantó este árbol. Me costó años volver a probar su fruto. Y Amina, sin mirarlo, respondió con suavidad: algunas heridas solo sanan cuando se les permite florecer. Esas palabras no eran comunes en el palacio. Lo común eran los protocolos, los rumores, las paredes gruesas que todo lo contenían. Pero entre ellos algo distinto comenzaba a crecer. No era romance, tampoco amistad. Era una especie de tregua emocional, donde cada uno podía habitar su verdad sin miedo a ser desbordado. Las criadas lo notaban, aunque fingieran no hacerlo. El tono con que se referían a Amina era más cuidadoso. Algunas incluso empezaban a confiarle pequeños detalles del día, como quien reconoce que detrás del velo de extranjera había una mujer que había llegado para quedarse. Una tarde, mientras Amina ordenaba su cuarto, encontró sobre su mesa una caja de madera con inscripciones talladas. No tenía nota. Al abrirla, descubrió un pañuelo bordado a mano con hilos de oro pálido y azul profundo. No era ostentoso. Era delicado, personal. Al tocarlo, supo que no era un regalo común. Era un símbolo, una forma de decir, te veo. Esa noche, no escribió en su diario. Se sentó junto a la ventana y observó la luna,
como quien espera una señal que ya no necesita llegar. El viento soplaba suave, y por primera vez desde su llegada, el palacio no le parecía una prisión, sino una página en blanco. Y así, entre palabras no dichas, entre pausas que decían más que cualquier frase, Amina y Faris empezaban a construir algo que no tenía nombre, pero que empezaba a sentirse como hogar, no por lo que prometía, sino por lo que dejaba de doler. La noticia llegó sin ruido, como llegan las cosas importantes. Un sobre blanco, entregado por un emisario de rostro neutro, con un sello extranjero y una caligrafía torpe. Amina lo reconoció al instante. Era de su país. Lo supo por el trazo, por el papel, por ese leve temblor en las letras que solo quienes han escrito con el alma reconocen. Lo abrió sola, en el jardín de las bugambilias, bajo la sombra que ya empezaba a volverse habitual. La Yali estaba libre. La corte extranjera había retirado los cargos por falta de pruebas concluyentes, y el informe de un médico forense había revelado manipulación en los interrogatorios. Su hermana estaba a salvo, viva, caminando nuevamente por las calles de su país, con el corazón herido, pero intacto. Amina no lloró. Y eso fue lo que más la sorprendió. No hubo temblor de manos, ni desborde de lágrimas, ni ese alivio que se arrastra por el pecho como una ola, solo un silencio cálido, como un bálsamo derramado desde dentro. Por meses había cargado la culpa, el miedo, la incertidumbre. Había dormido con el peso de un pacto firmado sin amor. Había caminado entre sombras que no eran suyas. Y sin embargo, en ese momento, cuando finalmente recibió la noticia que tanto había esperado, descubrió que su alma ya no estaba suspendida en la esperanza. Estaba enraizada en otro lugar. Regresó al palacio sin palabras. Las criadas notaron su andar sereno, más recto que de costumbre. Algunas pensaron que algo grave había pasado, pero Amina llevaba en el rostro una expresión nueva, no de euforia ni de tristeza. Era algo más complejo. La madurez de quien ha dejado de esperar permiso para sentirse plena. Aquella noche, Faris la encontró sentada junto a la fuente del ala sur, con los pies descalzos y la mirada perdida entre los reflejos del agua. No necesitó preguntar. Ella le ofreció el sobre sin palabras. Él lo leyó, bajó la cabeza y luego se sentó a su lado. Pasaron varios minutos en silencio, hasta que él murmuró: «Estás libre». Amina lo miró, no con ironía, tampoco con sorpresa. Solo dijo: «Lo estuve todo este tiempo, solo que no lo sabía». Faris no replicó, pero su cuerpo se relajó, como si una tensión antigua se hubiese disipado. Entendió, en ese instante, que no podía retenerla, ni quería, y aún así, no se movió. Permanecieron allí, sentados bajo el cielo limpio, como dos personas que por fin podían reconocerse sin máscaras, sin pactos, sin deudas. Amina no escribió en su diario aquella noche. Dejó la pluma cerrada, porque había algo que las palabras no podían capturar. Había entregado todo por alguien a quien amaba, y en el proceso, sin querer, había encontrado a sí misma, no como víctima, ni como mártir, sino como mujer completa. Y eso, en un mundo donde tantas personas viven fragmentadas, era el mayor triunfo de todos. En el palacio de Al-Rahim, los nombres casi nunca se decían en voz alta. Los títulos ocupaban su lugar, y los gestos hablaban más que las palabras. Amina había sido la esposa del acuerdo, la extranjera silenciosa, la que cuida el jardín. Pero nunca, Amina. Nadie pronunciaba su nombre completo, como si al hacerlo reconocieran algo que iba más allá del deber. La existencia plena de una mujer con historia, con alma, con verdad. Hasta que un día, ese muro invisible se rompió, y lo hizo, no en un pasillo privado, ni en el jardín escondido, sino en público, frente a todos los ojos que alguna vez la ignoraron. Fue durante una comida ceremonial, convocada por razones de Estado.
El consejo tribal de una región vecina había sido invitado al palacio. Hombres de túnicas pesadas y ojos vigilantes ocupaban los cojines principales, mientras los criados se movían con precisión de reloj. Faris, vestido con atuendo ceremonial oscuro, tomaba la palabra con autoridad contenida. Hablaba de alianzas, de respeto mutuo, de justicia. Amina observaba desde el fondo, en el lugar asignado a las mujeres que no pertenecen del todo. Pero ese día, algo sucedió. Un comentario sobre las reformas recientes en el palacio despertó la curiosidad de uno de los consejeros. Preguntaron por los jardines y por los cambios en la disposición de los espacios femeninos. Fue entonces cuando Faris respondió, sin titubear: «Ese mérito es de Amina, mi esposa». El aire se volvió más espeso. El nombre resonó como campana en medio del desierto. Amina. No la mujer, no la extranjera. Amina. Con voz clara, sin rodeos, con peso. Nadie rió. Nadie protestó. Pero en ese instante, muchas cosas se dijeron sin ser pronunciadas. El sheik la había nombrado, había puesto su identidad por delante del título. Y eso, en esa cultura silenciosa, significaba algo mayor que cualquier juramento. Amina no reaccionó de inmediato. Solo bajó ligeramente el rostro, como quien recibe una flor inesperada. Pero en su pecho, algo se acomodó. Ya no caminaba en un lugar prestado. El suelo bajo sus pies comenzaba a reconocerla. Esa noche, cuando regresó a su habitación, encontró sobre su mesa una pequeña caja de madera, envuelta en tela bordada. Dentro había un frasco de perfume. No tenía nota, pero al destaparlo, supo. Era el aroma que había sentido el primer día en el palacio. Almizcle suave, flor de naranjo y un fondo de ámbar. No era cualquier fragancia. Era la suya, la que alguien había recordado, la que alguien, en silencio, había hecho símbolo. No escribió nada en su diario. En cambio, colocó unas gotas en sus muñecas, cerró los ojos y respiró profundo, no por vanidad, sino por gratitud, porque ser llamada por el propio nombre no es un gesto menor, es la forma más íntima de ser vista, y ese día, Amina fue vista, no como parte de un trato, no como sombra del pasado, sino como mujer, presente y digna. La arena guarda memoria. Aunque el viento borre los caminos, siempre queda algo bajo la superficie, como un susurro escondido entre los granos calientes del desierto. Amina lo comprendió cuando, semanas después del banquete, recibió una invitación inesperada. No fue escrita, tampoco formal. Una criada dejó, sobre su mesa, una túnica de viaje, una botella de agua con el sello del oasis de Al-Hilal, y una sola palabra en voz baja: mañana. Supo, sin necesidad de explicación, que era Faris. Y también supo que, esta vez, no se trataba de un deber, sino de una elección. Partieron al alba, sin escoltas, sin anuncios, solo los dos, acompañados por un joven camellero que no hacía preguntas y que guiaba con la mirada puesta en el horizonte. El paisaje fue cambiando lentamente. El mármol quedó atrás. Las palmeras dieron paso a planicies doradas. Y luego, finalmente, el pueblo. Un caserío pequeño, hecho de barro claro, donde las casas parecían haber sido moldeadas por el viento y los años. Amina no lo conocía, pero lo reconoció en los ojos de Faris. Era su origen, el lugar donde había sido niño, donde aún se hablaba su nombre con orgullo, y también con cautela. La gente no se agolpó. No hubo reverencias, pero los rostros se asomaban detrás de las cortinas. Las mujeres viejas murmuraban oraciones. Los niños lo señalaban con la inocencia de quien aún no conoce el peso del poder. Amina caminaba a su lado sin hablar, pero con los ojos bien abiertos. Observaba los muros agrietados, las alfombras puestas a secar sobre los techos, las ánforas alineadas frente a las puertas. No había opulencia, había historia y verdad.
En ese lugar, Faris no era el sheik. Era un hombre que regresaba a mirar de frente todo lo que había dejado atrás. Visitaron el viejo mercado, el zapatero que había hecho sus primeras sandalias, la mujer que una vez le cosió una túnica cuando apenas levantaba polvo al correr, el anciano ciego, que aún contaba historias sobre su madre. Amina los escuchaba con atención. Cada relato era una pieza de un rompecabezas que completaba sin esfuerzo. Faris no la presentaba como esposa, tampoco como invitada, pero la forma en que la miraban lo decía todo. Ella no era una extraña. Era alguien a quien él había traído porque quería compartir, no esconder. Porque confiar es dejarse ver donde uno es más vulnerable, en sus raíces. Al caer la tarde, se alejaron del pueblo para subir a una colina baja, desde donde se veía el valle entero teñido de tonos cobre. Faris se sentó en una roca, exhausto y tranquilo. Amina, de pie a su lado, lo observó en silencio. Él no pidió nada, pero al girar el rostro, dijo: «Aquí es donde aprendí a mirar lejos». Ella se sentó entonces, sin romper el momento, y juntos, contemplaron el paisaje como quien no necesita futuro porque, por fin, está en paz con el pasado. Esa noche, durmieron bajo el cielo abierto, no en una tienda, no en un palacio, en la arena, con el corazón más ligero y el alma más anclada. Esa noche, después del regreso del pueblo, el palacio pareció respirar distinto. Las antorchas encendidas en los corredores tenían un brillo más tenue, como si incluso el fuego supiera guardar silencio. Amina no volvió directamente a sus aposentos. Se desvió hacia el jardín interior, ese rincón donde había plantado su esperanza, donde las flores silvestres seguían floreciendo sin pedir permiso. Se detuvo frente al árbol de tamarindo, aquel que ella misma había empezado a cuidar sin saber que un día se convertiría en testigo de su transformación. Las ramas, gruesas y generosas, caían sobre ella como un velo vivo. La noche estaba tibia, el cielo despejado, el perfume de la tierra mojada aún flotaba en el aire. Sin aviso, Faris apareció detrás de ella, no con la solemnidad del sheik, más con la calma de un hombre que ha aprendido a llegar sin imponerse. No dijo su nombre, no ofreció palabras vacías. Se limitó a sentarse bajo el árbol, cruzar las piernas y mirar al cielo. Amina, tras unos segundos, se sentó a su lado. El silencio entre ellos ya no era incómodo, era necesario. Era un idioma que habían creado con el tiempo, con los gestos, con las heridas compartidas. Después de largos minutos, él rompió la quietud. «Nunca traje a nadie aquí». Amina giró el rostro, curiosa. «Ni siquiera a ella», añadió, refiriéndose a Zaira. «Este lugar era mío, hasta ahora». Amina no respondió. Colocó la mano sobre la raíz del árbol, como si pudiera sentir el pulso antiguo de la tierra. «Yo tampoco tenía un lugar», murmuró, «hasta ahora». No se miraron, pero el reconocimiento mutuo llenó el aire. El tamarindo, que alguna vez fue solo una sombra seca, ahora tenía frutos verdes colgando como promesas. Faris estiró la mano y bajó uno de ellos. Lo partió y ofreció una mitad. Amina la aceptó. Lo comieron en silencio. Era agrio, intenso, verdadero, como lo había sido todo entre ellos. No hubo juramentos, no hubo caricias, pero el lazo que los unía ya no era invisible. Era firme, humano, real. Cuando se levantaron, el cielo comenzaba a llenarse de estrellas. Caminaban lado a lado, sin urgencia, con los pasos acompasados. Al pasar frente a la fuente, Faris la miró por primera vez esa noche. «Podría decir muchas cosas», confesó, «pero ninguna sería tan cierta como esta. Te respeto». Amina asintió, sin necesidad de palabras, porque el respeto, cuando es auténtico, no necesita explicación, solo se siente. Y en ese momento, bajo ese cielo, frente a ese árbol, ella supo que había cruzado una frontera invisible. Ya no era la mujer que llegó con una maleta y una deuda. Era la mujer que, con silencio,
paciencia y dignidad, había sembrado una historia que ahora empezaba a florecer. El sol se alzó con una suavidad distinta aquel día. Las cortinas del ala sur danzaban con la brisa y el aroma a cardamomo flotaba desde las cocinas hasta el jardín, como si todo el palacio supiera que algo estaba por suceder, aunque nadie lo hubiera anunciado. No había pregoneros, no había músicos ni alfombras nuevas. Y sin embargo, el aire estaba cargado de un tipo de espera que no venía del protocolo, sino del alma. Amina despertó antes del primer canto del almuecín. Se sentó en su cama sin prisa, con la serenidad de quien ya no vive para complacer, sino para honrar lo que siente. Sobre la silla junto a su tocador, encontró una caja de madera clara, cubierta con una tela de lino bordada a mano. Dentro, un velo blanco, ligero, limpio, sin adornos innecesarios, puro en su intención. No era el mismo que había usado la noche del contrato. Aquel había sido impuesto, símbolo de un sacrificio. Esta era elección, no por obligación, no por deber, por amor. El tipo de amor que no pide, que no exige, que no invade. Amor que se gesta en el respeto, que florece en la paciencia, que se confirma en los silencios compartidos. Amina sostuvo el velo entre las manos como quien recibe una respuesta sin haber hecho la pregunta. No necesitaba saber quién lo había enviado. Lo entendía. Era una invitación. A decir sí esta vez. Desde sí misma. Las mujeres del palacio, que antes apenas la miraban, se acercaron esa mañana sin palabras, pero con gestos llenos de reconocimiento. Una trajo un puñado de jazmines, otra colocó agua de rosas en su baño. Una tercera le ofreció trenzar su cabello. Amina aceptó cada gesto con una sonrisa tenue. No eran sirvientas, eran testigos, y en sus ojos había una mezcla de respeto, gratitud y alegría, porque todas sabían que ese día no sería una ceremonia cualquiera. Sería un acto de afirmación. Una mujer, que llegó como prenda de salvación, estaba a punto de renacer, como amada. La celebración fue sencilla, a la sombra del jardín del tamarindo, sin pompas, sin coro, sin trono, solo los necesarios. Faris la esperaba con túnica clara, sin corona, sin sable, solo él, hombre, presente, humano. Cuando Amina se acercó, no hubo palabras, solo un gesto. Él le tendió la mano, y ella la tomó, sin temblor. El velo cubría su rostro, pero no ocultaba su luz. En lugar de un escriba, fue el anciano jardinero quien leyó un verso sobre la confianza y los caminos compartidos. Y cuando terminó, una brisa leve alzó el velo por un segundo, como si el propio viento quisiera bendecir aquello que ya era verdad. No hubo beso, no hubo brindis, hubo silencio. Y fue suficiente. Porque el amor, cuando es auténtico, no necesita ruido para ser eterno. Esa noche, Amina guardó el velo bajo su almohada. No como reliquia, como promesa. Una promesa que, al fin, no tenía que cumplir sola. Durante mucho tiempo, el palacio de Al-Rajim fue solo un lugar de piedra. Imponente, sí, hermoso, sin duda, pero vacío en lo esencial. Sus muros estaban cargados de ecos de poder, de deberes repetidos y de promesas rotas. Sin embargo, con el paso de los días, y con la presencia constante de una mujer que no buscó pertenecer, sino transformar, algo empezó a cambiar. No de golpe, no con alardes, con gestos pequeños, casi invisibles, que lentamente hicieron que los corredores dejaran de ser fríos, que las fuentes sonaran más dulces, que las estancias respiraran algo más parecido a hogar. El palacio, por fin, empezaba a tener alma. Las flores del jardín, antes relegadas a los márgenes, ahora crecían libres, mezcladas con hierbas locales que Amina había traído del pueblo en cestas de mimbre. Los niños ya no jugaban escondidos. Corrían abiertamente por los patios, riendo con la naturalidad que solo conocen los corazones que no temen. Las criadas ya no evitaban las miradas, compartían panes calientes,
bordaban juntas al atardecer, y a veces cantaban antiguas melodías del desierto mientras preparaban el té. Incluso los soldados, antes de rostros endurecidos, se detenían al cruzar con Faris y le ofrecían un saludo no de protocolo, sino de respeto genuino. Faris, por su parte, también había mudado de piel. Su andar, aún firme, ya no estaba cargado de peso. Sus decisiones seguían siendo estratégicas, pero no distantes. Comenzó a recibir gente del pueblo en el salón menor, sin escoltas, para escuchar inquietudes reales, no informes filtrados. Su consejo fue ampliado con mujeres sabias de la aldea, y las decisiones se debatían con más voces que nunca antes. Amina no pedía intervenir, pero su influencia era evidente, porque el verdadero poder no necesita imponerse. Se manifiesta en la manera en que otros se sienten seguros a tu alrededor. Una tarde, mientras organizaba frascos de hierbas medicinales que le habían regalado, Amina notó algo nuevo. Una carta escrita por una joven del pueblo, agradeciéndole por haberla ayudado a que su madre fuese atendida en el palacio. No sabía cómo la noticia había llegado tan lejos, pero no le sorprendía. Las cosas buenas, cuando son sinceras, no necesitan altavoces. Se esparcen como el aroma de los jazmines en primavera, suaves, persistentes, inevitables. Esa noche, Amina caminó sola por los pasillos, descalza, como siempre lo hacía. Pero algo en su paso era distinto. Ya no caminaba con cautela, caminaba como quien sabe que pertenece. Al llegar al jardín del tamarindo, vio a Faris apoyado contra el tronco, esperando sin urgencia. No hubo palabras, solo una mirada larga. Una de esas que no piden nada, pero lo dicen todo. Ella se acercó, se sentó junto a él, y por primera vez, él le preguntó, ¿te quedarías? Incluso si ya no te lo pidiera. Amina sonrió sin vanidad. No vine por tu pedido, dijo con voz baja, pero me quedo por lo que construimos. Y en esa frase, sencilla y honda, quedó sellado no un pacto, sino un destino compartido. El último día de primavera llegó sin anuncio, pero con una luz distinta. El cielo amaneció despejado, y el viento traía consigo un aroma dulce, mezcla de jazmines nuevos y dátiles maduros. Samira despertó antes que todos, no por obligación, sino porque su cuerpo conocía el ritmo del sol. Se envolvió en una túnica de lino claro, caminó descalza hasta el jardín y se detuvo frente al árbol de tamarindo que habían plantado años atrás. Las ramas estaban pesadas de frutos. Acarició el tronco con la palma abierta y cerró los ojos por un instante. Agradecer, pensó, es una forma de amar sin palabras. Ese día, el palacio celebraba su aniversario de renacimiento, no el de su construcción, ni el de alguna batalla ganada. Era el día en que, 5 años atrás, se había encendido una lámpara de aceite en una tienda del desierto, y con ella, una vida nueva. No hubo ceremonia oficial, solo una reunión sencilla al atardecer, en el mismo jardín donde todo había comenzado. Las alfombras fueron colocadas sobre la piedra tibia, los faroles colgados de los arbustos más altos, y los niños corrían descalzos mientras los ancianos les contaban historias. Entre ellos, Elías dirigía una pequeña obra de teatro improvisada con los mellizos de protagonistas y una cabra que se escapaba cada 2 frases. Samira observaba todo desde un banco bajo de madera, con una taza de infusión en la mano y el cabello suelto, ya con hebras plateadas. A su lado, el sheik leía en voz baja un poema antiguo, no para conquistarla, sino para recordarle que, incluso después de tantos amaneceres juntos, su amor aún merecía palabras nuevas. Cuando Sara y Malik se acercaron con flores silvestres recogidas del borde del oasis, ella los abrazó sin contener la emoción. No eran flores caras, pero eran verdaderas. Y eso bastaba. Al caer la noche, un grupo de mujeres del pueblo cantó una melodía suave que hablaba de raíces que no nacen del suelo, sino del alma. Todos se unieron al coro, sin partituras, sin ensayo. El palacio, por primera vez, no parecía una fortaleza, sino un hogar.
y no por las paredes, sino por la gente que lo habitaba. Samira se levantó al final de la canción y miró a su alrededor. Reconocía cada rostro, cada rincón, cada historia. Pensó en su madre, en el barco que la trajo, en la niña que fue, en la mujer que se había convertido. Y entonces, con el corazón lleno y la mirada serena, supo que el amor no había vencido por la fuerza, sino por su permanencia. Y eso, en un mundo donde tanto cambia, era el mayor milagro de todos. A esa hora en que el sol aún no ha salido, pero el cielo ya dejó de ser oscuro, Samira despertó con el murmullo de los pájaros del oasis. No por costumbre, ni por deber, sino porque el cuerpo, con los años, aprende a presentir los días que están por marcar el alma. Se envolvió en una manta liviana, salió en silencio del cuarto y caminó por los corredores que conocía como la palma de su mano. Cada rincón tenía ahora una historia. Cada piedra había sido testigo de una transformación. Cruzó el jardín, pasó por la fuente y se detuvo frente a la puerta del salón menor. Allí, bajo un haz de luz que se colaba por los vitrales, encontró a Faris. Él no vestía túnica de gala. Estaba de pie, con ropa sencilla, la barba algo más blanca, el semblante sereno. En sus manos, un cuaderno abierto. No lo escribió él. Era el diario de Samira, el que ella guardaba entre las páginas de una caja de madera escondida tras los jarrones de cerámica. No lo había robado. Ella misma lo había dejado allí la noche anterior, no como una confesión, sino como un regalo. Faris levantó la vista, y por primera vez en mucho tiempo, no pareció el líder de un reino, sino un hombre conmovido. Leí tu voz, murmuró, y me reconocí en ella. Samira no respondió. Se limitó a sentarse a su lado, con la calma de quien ya no teme perderse en nadie. Pasaron la mañana en silencio, juntos, hablando de cosas pequeñas, las flores que habían crecido sin permiso, las arrugas nuevas que les bordeaban los ojos, el modo en que Sara torcía la boca cuando mentía. No hablaron de futuro, no hicieron promesas, porque sabían profundamente que el amor verdadero no necesita planearse, solo vivirse. Al caer la tarde, caminaron con los niños hasta el borde del oasis. Allí, entre palmas y brisa, enterraron una pequeña lámpara de aceite ya apagada, no como despedida, como símbolo. Lo encendido ya había cumplido su propósito. Lo importante era lo que seguía brillando por dentro. Esa noche, Samira escribió una sola línea en su diario nuevo. No lo elegí por amor, pero el amor me eligió a mí. Cerró el cuaderno, apagó la vela, y se recostó al lado de Faris, que dormía con el brazo extendido, como si supiera que ella lo alcanzaría. No había temor, no había urgencia, solo presencia. Y en esa presencia, encontraron el tipo de amor que no se exige, que no se suplica, que no se grita. El amor que acompaña, que honra, que se queda. Y así, en medio del desierto, entre el polvo antiguo y la luz nueva, terminó una historia que no empezó como las demás, porque no nació de un beso, sino de una elección. No fue un rescate, fue una construcción, y por eso resistirá lo que el tiempo no puede borrar. Si esta historia te tocó el alma, no la dejes morir aquí. Dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué parte de este viaje fue también un reflejo del tuyo? Porque a veces, compartir un relato es comenzar a sanar.